Muy buenas noches, mi nombre es Lady Viviana Laverde, estudiante de la licenciatura en inglés como lengua extranjera en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. En este momento me encuentro con tres compañeros del curso Lectura Crítica, donde vamos a debatir la tarea 3, análisis ideológico, cultural y semiológico del texto, detrás de las líneas. Ellos son el compañero Juan Santiago Pareja, Anderson Ortiz y Arnel Peña. ¿Cómo están, compañero? Muy buenas noches. Muy buenas noches para todos, compañeros. Buenas noches, compañera y compañeros. Excelente. Bueno, continuando con este proceso, voy a darle paso al compañero Juan Santiago, quien nos va a dar una introducción sobre el tema que vamos a debatir, que es un documento muy interesante. Bien, pueda, compañero Juan Santiago. Gracias, buenas noches, tutora y compañeros. Como introducción a este trabajo número 3, análisis semiológico del texto, cultural y semiológico del texto, podríamos afirmar que la lectura crítica es una herramienta absolutamente importante dentro del ejercicio de la comprensión lectora, dado que todos y cada uno de los textos que tenemos la posibilidad de leer siempre se van a encontrar en el ejercicio sociocultural, político, económico, y van a tener detrás varias situaciones, entre ellas la intencionalidad del autor, la propuesta que se presenta como ejercicio, y la segunda es la posición que adopta el escritor con una máxima de intención frente a sus lectores. El lector termina siendo quien recibe la información y la depura o la asimila de una forma u otra. Así que bienvenidos a este pequeño debate en donde trataremos de dar algún enfoque de qué es lo posible y qué es lo no posible dentro de la lectura crítica. Así es, compañero Santiago. Bueno, vamos entonces a dar inicio. Vamos con el primer punto, que es el punto de detrás de las líneas. Entonces yo voy a hablar un poco de este tema con mi compañera Lady. Bueno, primero que todo vamos con el concepto detrás de las líneas. Hay tres conceptos claves en cuanto a la lectura y es en líneas, que es la interpretación literal del texto, entre líneas, que es la interpretación, digamos, sarcástica de un texto, y también ya el detrás de líneas, que es lo que hay detrás de lo que se está diciendo realmente, ¿sí? Bueno, estamos en un mundo de mucha información como tal. Estamos en una era de información donde todos los medios de comunicación a veces dicen cosas diferentes, donde todos escriben cosas y a veces unas son ciertas, otras no, otras vienen maquilladas para que no sean como tan fuertes para el público. Y bueno, todos están tratando de convencer con la información que están transmitiendo. Hoy día estamos en un mundo de progresivismo, hay movimientos progresistas y hay algunos temas que son bastante delicados y que a través de un mecanismo que se llama ventana de Overton han venido siendo normalizados. Por ejemplo, el tema del aborto, el tema de las uniones homosexuales y también algunos temas conspiranoicos y políticos se han venido manejando de esta forma, de tal modo que, por ejemplo, hace muchos años el hablar del aborto era pues algo demasiado raro, de las uniones homosexuales era algo poco común, mientras que ya hoy lo vemos como algo normal y todo ha sido pues un movimiento progresivo en el cual por la libertad de expresión hay muchos movimientos que dan a conocer sus teorías. Entonces, hay que hacer un análisis profundo de las cosas porque realmente lo que quiere decir detrás de las líneas
a veces es muy diferente a lo que realmente está sucediendo y esto lo utilizan mucho los medios masivos de comunicación para manipular al público como tal. Entonces es necesario uno tener un nivel de comprensión lectora bastante alto y también culturizarse de modo que a uno no lo engañen con lo que quieren decir detrás de líneas, con lo que quieren decir detrás de la información o una fachada. Puede continuar. Compañero, creo que es un tema muy complejo porque uno cuando empieza a leer, uno tiene como esa concepción de solamente como entender, interpretar y hacer un resumen y listo. Entonces no hay como esa forma de llegar más allá de una lectura crítica, de una lectura que va desde el entendimiento, desde el propio ser. Entonces ahí hablan algo muy interesante que es que muchos interpretamos una lectura o lo que quiere dar a conocer el autor de la manera como nosotros vivimos nuestro día cotidiano. Es decir, nosotros comprendemos o tratamos de interpretar las cosas de acuerdo a nuestra cultura. Y el autor a veces no lo refleja de esa manera porque él intenta expresar esas situaciones según su vivencia. Entonces, cuando nosotros somos lectores críticos, cuando leemos detrás de líneas, sabemos que hay algo más allá de lo que nosotros vivimos, porque nosotros leemos, nosotros conocemos. Entonces, aquí es cuando nos venden muchas cosas, nos venden los medios de comunicación diferentes temas, cuando en realidad simplemente hay veces están tapando cosas que nosotros no queremos, pues supuestamente no queremos saber, cuando en realidad sí queremos saber, pero yo creo que por eso a nosotros nos falta tanta cultura, tanto entendimiento en muchas cosas, porque los mismos medios, la misma política, la misma vida cotidiana se encarga de que la gente no comprenda más allá de lo que le brinda. Entonces eso es un tema muy placentero, muy chévere, porque lo hace a uno comprender más allá de lo que le dan, porque uno investiga, uno indaga, uno hace críticas y eso es muy gratificante. Bueno, siguiendo un poco con esto, voy a dar paso al compañero Arnel, que nos va a hablar sobre la multilectura, un tema muy, muy chévere, pues muy agradable para mí. No sé si para ustedes, pero para mí es un tema agradable, compañero. Bien puedo. Muchas gracias, compañera. Bueno, eh, básicamente, lectura infiere en que a través de la revolución tecnológica mundial eh, y obviamente al acceso a la información a través de Internet, podemos encontrar infinidad de documentos, de textos, de escritos y, y conlleva a que estos han pasado muchas veces de unas lenguas diferentes a las nuestras. Entonces, lo que el autor infiere, lo que se trata de la multilectura, es que sí se necesita tener como la contextualización lingüística para uno poder transformar un texto de una lengua materna a otra, pero que también se necesita para conocer el trasfondo de ese documento, lo que quiere dar a entender el lector es tener un conocimiento local del contexto donde fue creado ese o donde fue escrito ese documento, con qué el autor da a conocer esa información. Entonces, básicamente, la multilectura trata de que a través de la Internet accedemos a mucha información, pero que
no es completamente asimilada o completamente desglosada, por así decirlo, entendida a como el autor originalmente creó el documento, el texto, porque nosotros interpretamos, como tú lo decías, a través de nuestra vivencia, de nuestra cultura, de lo que vemos y observamos a nuestro parecer. Entonces, le cedo la palabra a mi compañero Juan Santiago, que continúe con el tema. Muy buenas noches, pues espero que me estén viendo. Chicos, frente a la parte de la multilectura, hay una situación muy interesante que escribí dentro de la plataforma y dice de la siguiente manera: las manifestaciones de orden tecnológico y el pasar de ser ciudadanos a aldea, es decir, que la transformación está, la información está en las manos prácticamente, ha hecho que cambien las dinámicas de comunicación. Estamos totalmente de acuerdo con el compañero Arnel en el sentido en que la dinámica de lectura en estos momentos se justifica básicamente dentro de la interpretación, es decir, la hermenéutica que se le está dando a cada uno de los textos va a depender siempre de una contextualización. Esa contextualización conlleva también y viene articulada a partir de una situación puntual, y es el que los idiomas dentro del mundo siempre van a estar, el lenguaje como tal, el lenguaje tanto oral, escrito y semiológico, también va a ser afectado en un momento determinado por los acervos de orden socioculturales. Toda esa sociología de nosotros implica el hecho de cómo escribimos, qué intencionalidad tenemos, y cuando tomamos el texto, es decir, cuando tenemos acceso a cada uno de los textos, qué interpretación secundaria le damos, es decir, qué hace ese texto con nosotros y nosotros qué hacemos con esa parte literaria. Casos puntuales, por ejemplo, no es lo mismo interpretar en japonés, en inglés, porque hay un inglés british y hay un inglés anglosajón. El anglosajón va a tener unas condiciones de escritura, o se va a escribir desde unas dinámicas y desde unos conocimientos que a la contextualización, como decía el compañero Arnel, de nosotros, va a ser muy distinta, porque nosotros somos un país en donde somos más holísticos, más multidisciplinarios en el hecho de una traducción. De hecho, tenemos más, allá es un verbo es un verbo, y para nosotros un verbo tiene variables, eso va a tener variables, ¿sí? Entonces, no es tan simple como todo el mundo cree, y también hay un hecho fundamental, y es que la información, esa información, cuando llega a las manos de las personas, ¿qué tipo de situación conlleva que una persona tenga determinado tipo de información? Entonces, es muy importante siempre estar y saber que una información va a tener un inicio en una parte sociocultural y va a llegar a muchísimas partes y se le va a dar una interpretación distinta, es decir, una hermenéutica diferente. Eso es bastante importante, porque de lo contrario vamos a cometer errores, que vamos a intentar ubicar situaciones de otros en contextos de nosotros en donde seguramente no van a caber y no van a cuadrar. Les doy la palabra al compañero o a la compañera Anderson. Creo que es Anderson quien sigue. Sí, señor. Bueno, vamos entonces con el tercer ítem, que es ciencia y multidisciplinariedad. Bueno, hoy día estamos en la era del conocimiento. Eso es, pues, algo que todos sabemos, no es un secreto para nadie, que en los últimos años se ha generado más información que en toda la historia de la humanidad. De hecho, en archivos escritos, en los últimos años, diariamente o cada 2 días, se genera la misma cantidad de información que se generó del año del 1900 hacia atrás prácticamente. Entonces, hay muchas disciplinas, como decía el compañero Juan Santiago, hay muchas disciplinas, muchas áreas del conocimiento, y a veces se puede ser complejo bajar esa información al público de a pie. Es decir, cuando nosotros leemos artículos científicos o de índole muy especializadas de medicina y así por el estilo,
a la hora de bajar la información al público pues común puede ser complejo porque se puede prestar para malas interpretaciones. Un ejemplo que leíamos en el documento era que una vez un artículo de prensa informaba que habían hecho unas pruebas para sanar el cáncer en los ratones, pero resulta que todo el mundo se puso a leer y llamaron muchas veces allá al periódico para preguntar cuál era el remedio porque tenían familiares que tenían cáncer. Pero el problema es que ellos no prestaron detalle a la hora de leer que era, pues que ya había pruebas exitosas, pero en los roedores, no en los seres humanos. Entonces, a veces nos dejamos llevar por lo que dice de pronto así como ahí la portada, pero no leemos a fondo lo que realmente quiere decir el texto. Entonces, también el usar mucho lenguaje técnico puede ser contraproducente en algunas ocasiones, dado que puede pues generar malas interpretaciones, malos entendidos. Por eso lo ideal es que uno se culturice, o sea, entre más disciplinas nosotros manejemos, entre más conocimiento tengamos acerca de diversos temas, va a ser para nosotros mucho más fácil poder darle una interpretación correcta a lo que estamos leyendo y de la misma manera el ponerle atención a los detalles nos va a nosotros a evitar que saquemos interpretaciones erróneas de los textos que son de pronto muy especializados. Entonces, en el mundo de la traducción, por ejemplo, también se requiere que el traductor sepa pasar la información de un lenguaje técnico a un lenguaje sencillo, de manera que este no pierda la esencia, pero tampoco que sea demasiado complicado para el público. Y asimismo también se hace en cuanto a la prensa, de que esos artículos que son demasiado especializados, ellos deben tener el tacto suficiente para que a la hora de bajar la información al público de a pie pueda entonces conservar la esencia y al mismo tiempo entendible para ellos. Le doy la palabra al compañero. Gracias, compañero. Bueno, para como complementar lo que tú dijiste, que es acerca de la ciencia y la multidisciplinariedad, básicamente sí, o sea, es la creación de contenido científico que es poco o menos entendido por la población que no tiene el conocimiento o, o por las personas que pues no están metidas como en el cuento del tema, porque pues, obviamente son documentos que llevan un lenguaje o una, bueno, un lenguaje gráfico de signos que no comprenden, necesita ser como reinterpretado. Entonces, en este caso, eh, el documento o el autor en su escrito mencionaba que era básicamente transformado por los medios, en este caso, pues medios de comunicación. Por ejemplo, como los periodistas, los noticieros, pues transforman ese lenguaje técnico o ese lenguaje científico a un lenguaje más coloquial, más, para que pues sea asimilado de una buena manera y pueda pues ser más entendido. Entonces, básicamente lo que trata el texto como tal es que ahí existe un lenguaje técnico que es empleado por científicos, por personas que tienen, pues, están en su disciplina y que puede ser obviamente asimilado por otras personas en otros contextos y en otras comunidades, pero que se necesita de una transformación si no se tiene, pues, o si no se está en su, um, en su especialidad. Entonces, básicamente es eso. Excelente, compañero. Terminando un poco pues con el tema, vamos a hablar el compañero Juan Santiago y yo sobre leer en la pantalla. El compañero Juan Santiago va a dar un aporte sobre este tema y luego voy a proseguir en este debate. Bueno, la innovación en la red hace que el ciberlector indague por la verdad de lo que lee. Por consiguiente, este expone a altos riesgos que su lectura no sea lo suficientemente veraz y objetiva. Por lo tanto, la comprensión de esta descansará en vacíos de comprensión crítica. Básicamente,
la lectura en pantalla es una, entre comillas, innovación, lo que hace más o menos que llegó la tecnología a nosotros, es decir, lo que hace que nosotros hacemos parte de este cibermundo. Nosotros dejamos de ser islas en el mundo para convertirnos en una aldea, es decir, en un espacio en donde la comunicación es absolutamente instantánea y rápida, o rápida e instantánea. El hecho de que sea rápida e instantánea no significa bajo ninguna circunstancia que tiene veracidad, porque lamentablemente una de las situaciones que tiene leer en pantalla, es decir, leer a través del ciber, es precisamente que no tiene filtros. Una de las grandes polémicas que existe es la veracidad de los elementos que actúan o que se publican dentro de todas las redes sociales, por citar algún caso. De hecho, hay una comisión en el Congreso que está tratando de trabajar la ley que regule el ejercicio de lo que se monta o no se monta dentro de las redes sociales. Entonces, eso viene simplemente a una situación, y es quien publica situaciones tiene dos particularidades, dos situaciones muy complejas. La primera, que sea veraz, porque en la medida en que no es veraz, se convierte en un ejercicio que puede causar unas situaciones, valga la aclaración, comillas, pandémicas sociales. Es decir, puede generar un holocausto precisamente a través de una información mal dada, ¿sí? Era lo más o menos lo que decía el compañero Anderson, en cuanto cuando las personas la información que tienen no la comprenden de la manera que se debe, terminan armando más lo que llaman popularmente un enredajo en su cabeza que realmente tener una posición objetiva frente al artículo o a la información que recibió. Y la segunda es el ser objetivos, es decir, el hablar puntualmente de algo, pero para esto básicamente es un lenguaje que el lector pueda digerir. Y como decía el compañero Arnel, los mensajes técnicos, es decir, el lenguaje técnico, ese lenguaje técnico, pues sí, todo lo podemos leer, pero no necesariamente leer es comprender. Entonces, en el ejercicio, mientras pasamos de leer al comprender, hay un espacio de tiempo en el donde, retomando las palabras del compañero Anderson, debemos nosotros de culturizarnos. Entonces, la invitación es a culturizarnos, a ser objetivos y a indagar sobre la verdad real de los artículos que se publican y de los artículos a los cuales tenemos acceso. Entonces, le cedemos el espacio a la compañera Lady para que continúe con la lectura en pantalla. Creo que esto es un tema amplio porque cada uno tiene como una opinión diferente, pero en mi caso como docente uno ve muchas cosas y uno vive muchas cosas con esta... yo estuve como en un trance en mi vida como de la tecnología del internet, porque cuando estaba en primaria no tuve acceso. En ese tiempo existía, pero yo no tenía, pues la verdad no sabía qué era, solo sabía que existía el computador y era esos que tenía pues una tremenda espalda, pero entonces a lo que voy es que, como siempre he dicho y lo recalco ahí, es que uno debe, cuando uno tiene estos medios de comunicación, esta facilidad para acceder a diferente información, textos, porque esto es una gran ayuda. Uno debe saberlo utilizar, todos debemos saberlo utilizar de manera adecuada, porque no solamente es copiar y pegar una información y listo, quedó la tarea, quedó el texto, quedó todo lo que yo me tenía que hacer, porque sí, eso es lo que está pasando con los estudiantes hoy en día, que no investigan, no leen, solo copian, pegan, listo, no hay un aprendizaje, no hay una lectura, no hay nada, simplemente no saben qué están, no saben qué están leyendo. Les dicen a uno, investigue qué significa esta palabra. Y resulta que esa palabra la buscó en
es un término químico y el profesor está dando matemáticas o está dando lengua castellana, entonces el término tiene nada que ver con lo que está pidiendo en ese momento el docente. Entonces son como muchas cosas que llevan a que se enfatice más en la lectura, en leer para aprender, en leer para entender más allá de lo que me está brindando ese texto. Pero para eso hay que camellar y hay que darle mucho, porque no solamente decir, sino que es mostrar, vivenciar. Y yo soy de las que apoyo que uno prefiero leer un libro, sentirlo, que leer así. Primero porque me cansan los ojos, porque soy algo ciega, y segundo es porque, no sé, siento que hay como un aprendizaje más en uno tener un libro o una hoja y leerlo. Pues para mí es mejor. Claro que también así es una gran ayuda porque cuida el medio ambiente y bueno, todo eso. Pero con todo esto la conclusión que llego es que leer es más, va más allá que entender, es ir a un extremo de crítica, de ver diferentes opciones que uno dice, esto puede ser y esto también, y esto pasa, pero esto no. Entonces son muchas cosas que uno logra cuando comprende y lee de verdad. Creo que voy a dar por terminado este debate. Fue un gusto escucharlos, hablar con ustedes. Es un grupo muy dinámico, un grupo chévere. Eh, Espero que sea de su amaño, tutora. Y una feliz noche y hasta pronto. Compañeros y tutora, un saludo. Que estén muy bien todos. Quisiera dar un aporte final, que respecto a lo que dice la compañera, en el apoyo de la lectura de orden manual o físico, es supremamente importante porque dentro de las situaciones de orden cognitivo está comprobado que aprendemos un poco más, entendemos un poco más y retenemos un poco más si leemos desde lo físico el libro. Aparte de lo rico, y eso en eso te apoyo, compañera, lo rico que es tener el libro en la mano y olerlo. Más bueno que oler a biblioteca no he podido pagar en esta vida. Un gusto, un placer. Arley, un gusto. Nena, cuídese, me Muchas gracias, compañeros. Chiquillos, pórtense bien. Fuerte abrazo. Nos estamos viendo en estos días y ya quedamos a la evaluación, que no sé cómo es que funciona, pero hay que ir averiguando. Perfecto.